Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestro currículo de Romanos capítulo 9 al 16 y vamos a hacer un resumen acerca de lo que hemos visto acerca de Romanos 1 al 8 cuando vinimos la primera vez, para que tengamos un contexto y tengamos un repaso acerca de lo que trata Romanos 1 al 8, ¿verdad? Y luego vamos por un bosquejo, Romanos 9 al 16, y luego el hermano continúa con Romanos 9:1 y así sucesivamente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga el estudio y que podamos nosotros entender acerca de un repaso de Romanos 1 al 8. Padre Celestial, gracias por este día, por tu palabra, Señor, porque ella es buena, Señor, ella es justa, ella es santa. Y también, Señor, demuestra el amor incondicional que tú tienes hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a entender de una manera resumida lo que trató el currículo de Romanos del 1 al 8, Señor. Ayúdame, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, el poder de tu Espíritu, y que seas tú a través de mí hablando tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿De qué trató el libro de Romanos del 1 al 8? Bueno, el libro de Romanos 1 al 8 trató de la justicia de Dios revelada. Todo el libro de Romanos es la justicia de Dios revelada. Ese es el tema central de todo el libro de Romanos. Pero ¿qué fue lo que abarcamos en los primeros 8 capítulos? Primero vimos en Romanos capítulo 1, del 1 al 17, vimos la razón de Pablo. La razón de Pablo. ¿Qué es la razón de Pablo? Que la justicia de Dios fue revelada de una manera definitiva en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Jesucristo. Y por eso no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Entonces vemos muy claramente que el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, es lo que ha traído la salvación a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, la razón de Pablo de escribir la carta era para anunciarles el Evangelio, la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Y para ello, él trata de reunir las cosas celestiales con las terrenales, y eso es por medio de la cruz, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, así empieza la carta en Romanos 1, del 1 al 17. Luego vimos de Romanos 1, del 18 al 32. Y Pablo muestra cómo Dios trae la humanidad hacia el juicio de Dios, ¿sí? Y primero nos muestra en Romanos 1, del 18 al 32, el juicio de Dios contra los gentiles, con las personas que no tienen ningún contacto con la palabra de Dios, como tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Y Pablo demostró en Romanos 1, del 18 al 32, de que los gentiles quedan inexcusables acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la creación Él manifiesta su deidad y poder. Y muestra claramente que su deidad y poder son claramente revelados por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa. Y vimos, como también dice el salmista, el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, debido a que hay un creador que ha creado todo cuanto existe, el hombre queda inexcusable delante de Dios. Donde quiera que esté, sea una persona indígena en un lugar remoto que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios, tiene la revelación de la existencia de Dios, de tal manera de que toda persona queda bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que hace Pablo. Nos trae primero los gentiles y muestra cómo los gentiles se comienzan a degradar, ¿cierto? Se vuelven, al retener la justicia de Dios en su injusticia por medio de la revelación de las cosas hechas, ellos establecen su propia moralidad sobre la de Dios, ¿verdad? Y comienzan a degradarse, comienzan a creer más la mentira que la verdad, comienzan a adorar más las criaturas que al Creador, y el hombre termina siendo idólatra y termina haciendo cosas bien viles, ¿verdad? Como básicamente tratando su cuerpo de una manera inmoral, ya sea el homosexualismo, lesbianismo, como vimos en Romanos 1, del 18 al 32, y vemos cómo termina la humanidad realmente rechazando a Dios, ¿sí?
estamos hablando de los gentiles. Luego Pablo nos lleva en el Romanos capítulo 2, del versículo 1 al capítulo 3, versículo 8, nos habla de la justicia de Dios contra los judíos, ya sean judíos que simplemente pensaban que porque tenían la palabra de Dios en sus manos, ellos eran superiores a los gentiles. Pero ¿qué hace Pablo? Les muestra a ellos que también ellos son pecadores. Y vimos el pecador moral, ¿verdad? Si el inmoral era los gentiles, el moral viene representando ¿a quién? A los judíos, que se creían pues que eran hombres muy religiosos y se apoyaban en sus obras y en sus tradiciones en lugar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos rechazaron el Mesías. Y también vimos el liderazgo de Israel, el pecador religioso. Y vimos que también Dios coloca a los judíos bajo el juicio de Dios. Que ellos en realidad hacen lo mismo que hacen los gentiles. Y por lo tanto quedan inexcusables también del juicio de Dios. Es más, hay más condenación para ellos en el mismo infierno, debido a que no solamente tenían la creación llevando el testimonio de Dios, sino que también tenían la palabra de Dios, tenían los oráculos de Dios. Por lo tanto, al que más revelación se le da, más se le exige, y se colocan más bajo el juicio de Dios. Y eso nos lleva entonces a lo que vimos en Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 20. Y Pablo nos muestra entonces que el juicio de Dios contra toda la humanidad es evidente. Nos demuestra que no importa si usted es gentil y nunca ha tenido ningún contacto con la palabra de Dios, o ya sea que sea judío y se le haya dado el privilegio de tener el Antiguo Testamento que anunciaba la venida del Mesías, que todos están ¿qué? Bajo pecado, y todos están de la misma necesidad de la salvación por gracia, ¿sí? Y entonces eso nos lleva al siguiente punto y nos habla de la justificación y nos muestra cómo todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Vamos un momentico allí a Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 y vamos al versículo 20 al 23. Y vemos la conclusión de Pablo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado o declarado justo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan de la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo para ser declarados justos delante de Dios, y ellos ponen su fe en Él para ser salvos. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios es tan recta, tan santa y pura, que no hay hombre que pueda cumplirla. Por eso solamente Dios hombre en la persona de Jesucristo pudo cumplir su propia ley a la perfección. Y allí en la cruz Jesucristo hizo perfecta justicia por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pagó el precio que nuestros pecados merecían, y a través de su resurrección ahora está ¿qué? Está imputando su justicia a todo aquel que es de la fe de Cristo únicamente, ¿sí? Entonces nos muestra la justificación aparte de las obras de la ley, revelada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Eso lo vimos del capítulo 3, 21 al 5, 11. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice claramente, por cuanto todos pecaron, tanto que gentiles como judíos, y están destituidos de la gloria de Dios. Sea usted un pecador inmoral, un pecador moral o un pecador religioso, sigue siendo pecador, y no importa si cambia de carriles en el camino ancho que está llevando al infierno, eso no le va a solucionar el problema, a no ser que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Y vimos la justificación entonces. ¿Y qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador creyente, a base de la obra consumada de Cristo en la cruz. Eso es la justificación. El hombre es declarado justo aparte de las obras de la ley, es declarado justo por la obra consumada de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección.
Miren lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está Romanos 3, 24. Mediante la redención o el precio que pagó Cristo, que es en la persona de Cristo Jesús, a quien Dios puso que en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El hombre es salvo únicamente por la sola fe en la obra de Cristo únicamente, en su obra consumada, en su muerte y resurrección. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección por sus pecados, usted es declarado justo delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 27 de la conclusión? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Y por eso dice el 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, hablando de los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, hablando de los gentiles. Luego, por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El único que pudo confirmar la ley en su totalidad, cumpliendo la cabalidad en todos sus requisitos, fue Dios hombre, la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a cumplir la ley. La ley fue dada por Moisés, dice en Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es la justificación. Y eso va de capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, 11. Y entonces, cuando somos justificados, eso ha traído en nuestra vida una nueva identificación. Antes estábamos en Adán condenados porque habíamos nacido con una naturaleza pecaminosa y habíamos nacido y éramos pecadores por naturaleza. Pero ahora que hemos sido transformados y lavados por la sangre de Cristo en su resurrección, ahora tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Y ahora Dios nos ve a nosotros rectos, santos y limpios como ve a su Hijo. ¿Gracias a qué? Al mérito de Cristo en la cruz. Por lo tanto, somos justos y santos delante de Dios. Y ahora Dios nos ve con la justicia de Cristo. ¿Sí? Dios te ve ahorita tan blanco, tan limpio como Cristo lo es, debido a que tú has puesto tu fe en Jesucristo. Entonces, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Gran precio pagó Él en la cruz para que la salvación pueda ser ofrecida por gracia, ¿verdad? Pero el costo fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, ¿verdad? Dice que Jehová el Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados, ¿verdad? Y por su llaga hemos sido curados. Entonces, eso es la justificación. Entonces, ahora que estamos en Cristo, ya no estamos más en Adán, ahora estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas personas, ¿cierto? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva identidad, estamos en Cristo. Ya no estamos en pecado, estamos en Cristo. Ahora, ¿tenemos una naturaleza pecaminosa todavía? Sí. Pero ya ha habido una circuncisión no hecha de manos, sino por el Espíritu de Dios. Dios puso su Espíritu y nos ha separado para Dios cuando fuimos salvos. Por lo tanto, si renovamos nuestro entendimiento diariamente, podemos vivir a la altura de nuestra posición en Cristo, por gracia. Si fuimos salvos por gracia, seguimos viviendo por gracia nuestro caminar diario por la fe en Jesucristo. Eso nos lleva a nosotros al siguiente paso. Vimos que el primer paso o la primera etapa de nuestra salvación es que hemos sido salvos de la pena del pecado. Esa es la justificación. La segunda etapa que nos lleva ahora a los que somos ya hijos de Dios, hemos nacido de nuevo por medio de la justificación, por medio de nuestra fe en Jesucristo. Ahora entonces nosotros somos declarados santos delante de Dios y justos. Ahora nosotros entramos a la segunda etapa, que es la santificación. En la santificación, ¿qué hace Dios? En la santificación es un proceso. Si en la justificación se requiere solamente poner la fe en un instante en Cristo,
como Salvador para ser salvo. En la santificación se requiere que nosotros podamos vivir una vida diaria conforme ¿a quién? A la vida de Cristo. Y se requiere que nosotros sigamos caminando por fe. Recuerden lo que dijo Pablo, el justo por la fe que vivirá. Está hablando de que ya ha sido justificado, continúa su santificación por la fe. ¿Sí? Entonces no hablamos de la santificación entonces es el proceso por el cual Dios hace al creyente más y más como a Cristo. Sí, somos santos posicionalmente, hemos sido santificados posicionalmente, pero en la práctica, cada vez que dependemos del Señor Jesucristo, caminando por la fe, somos transformados de gloria en gloria. ¿Sí? Y comenzamos a reflejar más nuestra posición en la práctica delante de otros. Comienzan las personas a observar en nosotros a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cierto? Comenzamos a crecer nosotros y a Cristo crecer en nuestras vidas. ¿Sí? Esta es la santificación, es un proceso. Y eso lo vimos del capítulo 5, el versículo 12, hasta el capítulo 8, versículo 17. La santificación. Y luego vimos la etapa número 3. Entonces, si la justificación nos habla de la salvación de la pena del pecado, la fase número 1, somos salvos y salvados eternamente por la obra consumada de Cristo, por poner nuestra fe en Él. La santificación nos habla de un proceso, nos habla del crecimiento. La justificación nos habla del nuevo nacimiento, la santificación nos habla del crecimiento espiritual, ¿cierto? Siendo conformados a la imagen de Cristo. Como dice Pablo, yo oro para que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que cojamos el carácter en la práctica de Cristo. Si la justificación es vertical ante Dios, somos declarados justos, la santificación práctica es horizontal ante los hombres, que podamos reflejar la vida de Cristo. Ahora eso nos lleva a nosotros a la glorificación o la tercera fase. En la segunda fase entonces es un proceso de la santificación y estamos siendo salvos del poder del pecado. ¿Por qué? Como creyentes todavía tenemos nuestros 3 enemigos, que son el mundo, Satanás y la carne. ¿Sí? Y cada vez que no estamos caminando conforme al Espíritu, quedamos por defecto controlados. ¿Por qué? Por los deseos engañosos de la carne. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos según el Espíritu. ¿Para qué? Para que reflejemos el fruto del Espíritu Santo y la gente pueda ver el carácter de Cristo formado en nosotros en la práctica. Entonces, la santificación es que necesitamos ser salvos del poder del pecado en sus 3 formas. También para no dejarnos engañar de falsas doctrinas por Satanás, ¿verdad? Que tienen las falsas religiones, el legalismo, el gnosticismo y todo tipo de misticismo, todo este tipo de grandes engaños que nos quieren desviar de la fe en Cristo, ¿verdad? Y también los engaños del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos del mundo que no son de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos enfocarnos en Cristo. Y la última fase o tercera fase de nuestra salvación es la glorificación. La glorificación. La glorificación nos habla entonces de cuando el creyente pasa a la presencia de Dios. Hay 2 formas de pasar a la presencia de Dios. Una es muerto físicamente. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, mi alma, ¿verdad? Hasta esperar el rapto y mi futura glorificación del cuerpo, ¿verdad? Pero una vez ausente del cuerpo, presente con el Señor, mi naturaleza pecaminosa queda eliminada, ¿cierto? También mi cuerpo que estaba enfermo, viejo, queda eliminado, ¿sí? Y paso yo a la presencia del Señor y ya no va a tener problemas tampoco con Satanás, ni el mundo, ni mi carne, ¿verdad? Estamos en la presencia del Señor, allá arriba en el cielo. Entonces, o también esta es la manera de ser glorificado parcialmente, porque la glorificación viene completa cuando la redención de nuestro cuerpo sea resucitado y reunido con nuestra alma en el cielo en el día del rapto. Pero también puede ser que nos pueda ocurrir a nosotros el rapto en persona, sin morir, ¿verdad? Y que dijo Pablo, ausente, que nosotros cuando venga el Señor en las nubes, a la final trompeta, los muertos en Cristo que resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos seremos transformados y estaremos juntamente con ellos en el aire, ¿cierto? Y así estaremos siempre con el Señor. Pero imagínense, también vamos a ser totalmente salvos ¿de qué? De la presencia de todo lo que es la esfera del pecado.
Ya no vamos a tener problemas de tentación porque nuestra naturaleza pecaminosa va a quedar eliminada en el momento del rapto, ¿cierto? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de esos cielos. Lo incorruptible no puede heredar los reinos de los cielos. Tiene que vestirse de incorrupción, ¿cierto? Este cuerpo corruptible, debe vestirse de incorrupción. Y cuando este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción, será sorbida la muerte en victoria. ¿Sí? Entonces ya no vamos a tener control de la carne, ya no vamos a ser tentados por Satanás y ni mucho menos por el mundo, porque estamos trasladados al cielo. Amén. Entonces esa es la futura glorificación. Y terminamos la glorificación nosotros hablando claramente de la promesa de Dios, ¿verdad? Que la salvación no se pierde, ¿verdad? Que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones, que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, si vamos a simplificar las tres fases de la salvación, podemos ver en este regalo. La salvación es una sola, es un regalo de Dios. Es una obra completa de Dios mismo para la salvación del hombre. Y la vemos en Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Por favor, vamos allí. Y vemos que entonces que la salvación es un solo regalo. Y leamos Romanos 5 del 1 al 2. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Entonces vamos a ver esos dos versículos y vamos a ver las tres fases o etapas de la una salvación que tenemos en Cristo, de la única salvación en Cristo. La salvación es una sola, pero es un regalo completo. La primera etapa de la salvación vimos en nuestro aspecto pasado. En la justificación hemos sido salvos ¿de qué? De la pena del pecado. Yo fui salvo. Y lo leemos nuevamente en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos tiempo presente paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Sí? Es un aspecto pasado de nuestra salvación y nos salvó porque pusimos nuestra fe en su obra consumada únicamente. Pero la segunda fase es la santificación. Si en la justificación somos salvos por la fe en Cristo y tenemos un nuevo nacimiento espiritual, la santificación nos habla de ¿qué? Nos habla a nosotros de nuestro crecimiento espiritual. En nuestro aspecto presente, estoy siendo salvo del poder del pecado, como lo estuvimos hablando, del engaño de la carne, del engaño de los deseos del mundo, ¿cierto? Y de las tentaciones de Satanás. Estamos siendo salvos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y también caminando conforme a nuestra posición en Cristo, ¿cierto? Considerándonos diariamente muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús, diariamente, ¿verdad? Es una vida de identidad. Y lo tenemos en el 5:2a. Dice: por quien tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, tiempo presente, firmes. Es la gracia la que nos mantiene firmes. Y tenemos acceso porque con Cristo su obra no terminó en resurrección. Ahora está a la diestra del cielo y Él es nuestro sacerdote según la orden de Melquisedec y tenemos acceso directo a Dios. Entrada a esa gracia diaria. En Hebreo nos dice que debemos de venir directamente al trono de gracia para hallar que socorro en el momento oportuno. Tenemos acceso diariamente, ¿sí? En la cual estamos firmes. Ese es nuestro estado actual. Entonces aquí en la justificación nos habla entonces de nuestro nacimiento espiritual, santificación de nuestro crecimiento espiritual. Y la última etapa, la glorificación, y que nos habla de nuestro aspecto futuro, que seremos salvos de toda la esfera del pecado, ¿sí? De toda la presencia del pecado, Satanás, nuestra carne y también de las tentaciones del mundo, ¿sí? Y vamos a ser glorificados. Y ya estuvimos hablando, ya sea ausente del cuerpo, presente con el Señor. Mi espíritu estaría con el Señor si muero físicamente, pero si viene el rapto,
entonces voy a estar juntamente con el Señor transformado con un nuevo cuerpo, glorificándole a Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto es un solo regalo, dividido en 3 fases, ¿sí? En 3 fases. Y eso es lo que vimos nosotros de Romanos, ¿de qué? Del 1 al 8. Aquí lo vemos en la ilustración, fases de la salvación, nuevamente, de otra manera, fase 1. Fuimos salvos de la pena del pecado, Tito 3:5, nos salvó, tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5. Una vez ponemos nuestra fe que Cristo murió personalmente por mis pecados y resucitó entre los muertos, la sola fe en la obra consumada de Cristo me salva, me pasa de muerte espiritual a vida espiritual, un nuevo nacimiento. Hechos 16:31 nos dice lo sencillo que es la salvación, cuando ponemos nuestra fe únicamente en la obra consumada de Cristo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16:31. ¿Sí? Ya vimos que no es hacer una oración, no es arrodillarse, no es dar una vuelta en U, es la obra consumada de Cristo, el poner la sola fe en la obra consumada del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, la que nos salva. Esto nos habla de la justificación. Pasó en un punto del tiempo cuando alguien te predicó el Evangelio y te mostró que la única salvación que tú tienes es la salvación por gracia ofrecida en la muerte y resurrección de Cristo. Al poner tu fe eres salvo, ¿verdad? Y luego tenemos la fase número 2. Si la fase 1 nos habla del nuevo nacimiento, la fase 2 nos habla del crecimiento espiritual. Quiere decir el creyente en el tiempo de su vida física. Habacuc 2:4 nos dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces la fase 2 nos habla que somos salvos del poder del pecado. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, él hablando de la iglesia en Filipos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los únicos que pueden ocupar de su salvación con temor y temblor son aquellos que la poseen, los que ya han sido justificados. Entonces, claramente, la exhortación viene, ¿nos estamos ocupando de la salvación que Cristo nos ha dado o estamos descuidando esta salvación tan grande, como dice Hebreos capítulo 2? ¿Sí? Y nos estamos desviando. No perdemos la salvación, pero podemos perder el gozo de la salvación por un rato. Nos colocamos bajo la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ama disciplina y azota todo aquel que toma por hijo. O estamos caminando conforme a su palabra, tomando la vida de Cristo cada día por la fe. Eso es lo que habla la Biblia, ¿no? De tomar la cruz y seguirle. Es tomar de la obra de Cristo en nuestro diario vivir y tomar el plan de arriba y a vivirlo acá abajo. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? ¿La puede salvar de qué? Del engaño del pecado. Es hablándole a la iglesia, el Santiago, ¿cierto? Exhortando en su carta de Santiago 1:21. Le está exhortando a que ¿qué? A que reciban con mansedumbre la palabra implantada diariamente. O somos de aquellos que entra aquí y sale por acá, ¿verdad? O estamos poniendo fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la santificación, la vida del creyente. Y la fase número 3 nos habla del rapto, ¿verdad? Del rapto, nuestra futura glorificación. Si muero antes del rapto, ausente del cuerpo, presente con el Señor, y en el rapto vengo y el Señor reúne mi cuerpo glorificado, lo une con mi alma en el cielo. Pero si nos toca en vida, dice la palabra de Dios, que nosotros seremos transformados, estaremos juntamente con el Señor. Por lo tanto, seremos salvos de la presencia del pecado. Hebreos 9:28 nos dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? ¿Salvarlos de qué? De la presencia del pecado. ¿Sí? Futura glorificación. Romanos 13:11 nos dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11.
Cada día que nos aproximamos más a la segunda venida de Cristo, está el rapto más cerca que nunca antes, hermanos. Pero ¿qué pasa? No podemos adormecer. Necesitamos estar despiertos a la palabra de Dios. ¿Sabe? La profecía es la que nos da ánimo a nosotros para continuar hacia adelante. ¿Sí? No desechéis las profecías, dice también la palabra de Dios. Si en ese tiempo que todavía no haya profeta y no hayan de desecharla, aún más ahora que la tenemos escrita, no la debemos de desechar, hermanos, ¿cierto? El libro Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen esta profecía, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso hemos visto en los primeros 8 capítulos de Romanos, ¿verdad? Vimos el Evangelio de la Gracia, los 3 tipos de pecadores, y vimos los 3 tiempos de la salvación, como le estaba explicando. Ahora, vamos a ver en el capítulo 9, como el capítulo 8 termina diciéndonos quién nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Nadie nos puede separar. Nos está hablando de la promesa de Dios, que la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces, el capítulo 9, Pablo va a hacer un énfasis a la iglesia romana acerca de a dónde viene aquella promesa que Dios nos ha dado del inseparable amor de Cristo Jesús que tenemos. ¿Y sabe a dónde viene? Viene de las promesas hechas a Abraham. Viene de los judíos. Entonces viene Pablo a levantar una defensa acerca del pueblo judío. Y nos comienza a hablar de la nación de Israel, de capítulos 9 al 11. Muy importante conocer eso. Y para eso lleva a la iglesia romana, que en su mayoría era gentil, ¿cierto?, a mostrarles a ellos que debido a que Dios escogió a una nación a partir de un hombre, ¿verdad?, fue que vino las promesas abrahámicas incondicionales, y por eso nosotros nos gozamos de aquellas promesas, siendo gente que no era su gente. Dios nos ha incluido dentro del programa de Dios. ¿Para qué? Porque los romanos aquí, los gentiles, estaban básicamente avergonzándose del evangelio y quizás no le estaban compartiendo a los judíos primeramente. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y al griego, ¿verdad? ¿Qué le está haciendo énfasis a ellos? No se olviden de los judíos. Y ellos pensaban que porque rechazaron como nación al Mesías, que Dios había desechado o descartado del todo a los judíos y que ahora ya no había que compartirles el evangelio a ellos. Pero no, Él les va a mostrar que ellos estaban ignorantes acerca de muchas cosas acerca de los judíos, empezando que la salvación vino de los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que le dijo la mujer samaritana, no? Que la salvación venía ¿de qué? De los judíos. ¿Sí? De los judíos venía el Salvador, hermanos. Y vamos a ver que los judíos también vino de la palabra de Dios, los oráculos, todo venía de los judíos. Los judíos tenían una ventaja, como decía Romanos capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Qué ventaja pues tiene un judío? Porque así decía, si los gentiles son pecadores y requieren el infierno, capítulo 2, y si los judíos también se van al infierno teniendo la palabra de Dios, entonces ¿qué ventaja tiene un judío? Pues mucho, dice, pues que a ellos se les encomendó la palabra de Dios. A ellos se les encomendó que a través de su descendencia física iban a ir el Mesías. Y eso es lo que vamos a estar viendo. El pasado de Israel, la escogida, ¿verdad? Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 33. Luego va a llevarlos a ellos al presente. El estado presente es la Israel rechazada. El Israel rechazado. El Israel rechazado, ¿por qué? Porque Dios ha marginado temporalmente a Israel debido a que rechazaron a su Mesías. Pero ese rechazo vamos a ver que no es para siempre. Porque de acuerdo a las promesas abrahámicas, Él le ha prometido un reino, le ha prometido la tierra, le ha prometido el Mesías y una Israel nacional convertida a Él. Entonces va a contestar una cantidad de preguntas, sobre todo en el capítulo 9, de que ¿ha fallado Dios a los judíos? En ninguna manera. Y eso lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Luego entonces vemos el estado presente, rechazada, pero vemos que Pablo se coloca a sí mismo como remanente, que Dios no ha desechado totalmente a su pueblo, porque Él es judío, Él es salvo y que Él ora por sus compatriotas. Y vamos a ver eso, el estado presente, ¿verdad? Y Él habla que hay unos que todavía confiesan con su boca al Mesías porque han creído en Él, ¿sí?
Los que salvaron ante el día de Pentecostés, 3,000 y luego 5,000, aunque no son muchos comparado a toda una nación, pero todavía un remanente. Dios no ha desechado a Israel. Y luego habla del futuro de Israel, capítulo 11. La Israel restaurada. Capítulo 11, versículo 1 al 32, como dice Deuteronomio capítulo 30, las maldiciones y las bendiciones, y habla que el mismo que los dispersa debido a que rechazaron al Mesías, es el mismo que los reúne en su tierra, y es el mismo que les prometió el nuevo pacto, que va a derramar sobre ellos, que al final de la tribulación, y todo Israel será salvo en su manera nacional, ¿verdad? El hecho de que los judíos rechazaron al Mesías no quiere decir que el plan de Dios se frustró de ninguna manera, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, el futuro de la nación de Israel. Luego vamos a ver la doxología, a Dios sea la gloria. Eso es Romanos 11, del 33 al 36. Porque vamos a ver que a partir de ellos es que vino a nosotros la salvación, ¿verdad? Cuando no merecíamos como gentiles. Dios ha llamado a pueblo que no era su pueblo, ¿verdad? Y luego vamos a hablar la vida cristiana. La justicia de Dios revelada en la justicia cristiana, ya como individuos en la edad de la iglesia. Capítulos 12 al 16. ¿Qué vamos a estar cubriendo? Sirviendo a la iglesia. Capítulo 12 del 1 al 21. ¿Cómo es nuestro servicio en la iglesia? ¿Cómo servir a los débiles en la fe? ¿Cómo no serles tropiezo? ¿Sí? Luego vamos a ver sirviendo a la sociedad. Romanos capítulo 13 del 1 al 14. Cómo someternos a las autoridades que fueron dadas por Dios. Cómo un cristiano debe actuar ante las autoridades y ante la sociedad. Luego sirviendo a la debilidad. Romanos capítulo 14 del 1 al 23. Cómo servir a un hermano débil. Cómo no serle tropiezo. Habla un poco del tribunal de Cristo de igual manera. Luego vemos de sirviendo a través de Cristo. Romanos 15 del 1 al 33. Y por último, vamos a ver los saludos finales, advertencias y menciones especiales. Romanos capítulo 16 y del versículo 1 al 27, unas recomendaciones de Pablo a la iglesia romana. Entonces espero que usted tenga aquí un concepto claro de lo que fue el estudio de Romanos 1 al 8 y lo que va a ser Romanos del 9 al 16. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta sección. Gracias, Padre, porque estamos preparados para ver la siguiente sección acerca de Romanos capítulo 9, Señor, y podamos entender de dónde vino la promesa de la salvación eterna y segura de todo creyente, Señor. Y vamos a ver que viene de la nación de Israel, de las promesas abrahámicas, de la cual vino la palabra de Dios, como también el Mesías y su obra consumada en la cruz. Padre, enséñanos a no ignorar el futuro de Israel, Señor, y que podamos tener nosotros, seguir orando por la nación de Israel. Te pido, Padre, que tú nos prepares nuestros corazones para las siguientes secciones. Y si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz, en su muerte y resurrección, para la salvación de sus pecados, que hoy sea el momento en donde pueda poner su fe y su confianza en esa obra que Cristo hizo en la cruz para perdonarnos, Señor. Te pido pues, Padre, que tú nos bendigas en el resto de las secciones en Cristo Jesús. Amén.